Muy bien, bueno, en esta mañana trajimos un mensaje del libro de Éxodo, Éxodo capítulo 34, pero antes voy a leer algunos versículos del capítulo 33. Acomodamos un poquito el volumen. En el 33, versículo 18, y luego voy a leer el 34 también, es una narración de Moisés cuando estaba en el monte Sinaí con el Señor, con Dios, y le pregunta y le pide estas cosas. Él estaba muy cerca del Señor, ya había pasado en el capítulo 32 lo que había estado con el Señor mucho tiempo, muchos días, y el pueblo vio que él había desaparecido, que no bajaba del monte Sinaí, nadie podía subir al monte, y ahí Dios le había pedido que hiciera 2 tablas de piedra, y Dios había escrito los 10 mandamientos. Pero en el capítulo 32 vemos que como él demoró, el pueblo luego le pidió al hermano de Moisés, Aarón, que hiciera un becerro de oro, y adoraron ese becerro de oro. Entonces Dios le dijo a Moisés: baja, porque el pueblo ha hecho algo gravísimo. Y cuando bajó Moisés, quebró las tablas de los 10 mandamientos que Dios había escrito. Lo que quiero tratar hoy es este tiempo de cercanía de Moisés con Dios. Yo creo que no hay otra persona en el mundo que estuvo tan cercano al Señor mientras estaba vivo. Y este pasaje nos dice, en el versículo 18, capítulo 33 de Éxodo: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y Jehová dijo a Moisés, capítulo 34, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Vamos a parar ahí la escritura y vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos da de poder predicar la palabra, y te pedimos, Señor, encarecidamente que tú estés, Señor, en el mensaje, y que podamos, Señor, aclarar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra visión terrenal lo que pasó allí en ese momento, y que logremos, Señor, tener este acercamiento contigo. Bendícenos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje es un pasaje precioso. Si ustedes quieren entender la lectura, lean.
en el capítulo 32 lo que pasó, en el capítulo 33 lo que pasó y en el capítulo 34. Una de las cosas que quiero hacer notar es esto. En el capítulo 32 el pueblo pecó y adoró un ídolo. Y en el capítulo 34 Dios renovó el mandamiento, renovó su compromiso con el pueblo. Cuando en el capítulo 32 el pueblo pecó y adoró el ídolo, el becerro de oro, Dios quería destruirlo y Moisés pidió que no lo hiciera, que no lo destruya, porque tu nombre será mancillado, por decirlo de otra manera. Por tu nombre no destruyas al pueblo. Una de las cosas y las expresiones que me hace notar es esta. Dios le decía, al pueblo que tú sacaste, le decía a Moisés, al pueblo tuyo que tú sacaste. El pueblo no era de Moisés, Moisés era el líder, el pastor, el que lideraba el grupo, no era el dueño del rebaño. Pero Moisés intercedía por todo el pueblo de Israel. Y la segunda parte en este mensaje es la insistencia de Dios con sus planes. Puedo decirte algo, si Dios tiene un plan contigo, aun cuando tú fallas, Dios va a insistir para ponerte en el lugar que Él quiere que tú estés. ¿Entendiste? En el capítulo 32, ellos pecaron y Dios los quería destruir. Moisés intercede y le pide, por favor, no lo haga. En el capítulo 33, Moisés le pide ver la gloria, porque ya estaba tan cerca de Dios. Había pasado 40 días en el capítulo 32, con él había escrito las tablas. El pueblo vio que Moisés desapareció. Ahora le pide, ven conmigo, le dice Dios. Pero Moisés no estaba complacido de que Dios le hablara y él no lo veía. Quería verlo, ¿no? Es lindo cuando tú conversas con alguien, ¿no? A veces chateamos por WhatsApp y no vemos a la persona, ¿no? Lo hacemos por mensajería o lo hacemos por una grabación. Pero qué lindo es cuando lo vemos a la persona, hacemos una videollamada y hablamos con la persona, vemos las expresiones que tiene, ¿no? Eso es lindo. Es muy común en la familia que lo hagan, ¿no? Y presentan o muestran lo que tienen en la casa, o las plantitas, o el mueble que compraron, o los niños que crecieron. Es muy común las videollamadas. Bueno, Moisés no tenía esa oportunidad con Dios. No tenía oportunidad de videollamada. Pero quería ver a Dios. Ya tan cerca estaba que lo único que le faltaba era verlo. Y le pide en el capítulo 33, te quiero ver. Y Dios le dice, no podrás ver mi rostro porque no hay hombre que me vea y no perezca. Pero sí te voy a dar una oportunidad. Te vas a acercar y entre la peña yo voy a pasar. Voy a poner mi mano y cuando yo pase verás mis espaldas, pero no podrás ver mi rostro. Tan cercano estuvo que luego si tú sigues la lectura, el rostro de Moisés estaba tan iluminado que la gente no lo podía ver. Entonces tuvo que poner un velo, por una cantidad de días se le estuvo iluminado su rostro porque había estado directamente en la presencia del Señor. Algo que quiero compartir con ustedes es esto: estar cerca del Señor, estar cerca de la presencia del Señor. ¿Han estado ustedes así, de esta forma, que prácticamente ya Dios es su amigo, es su compañero, es su consejero? ¿Han estado en ese nivel espiritual de acercamiento que hasta lágrimas han derramado delante de la oración? ¿Han sentido la presencia del Señor, del Espíritu Santo, tan cercano a ustedes que los está ayudando aún en las pruebas? Lo que quiero compartir con ustedes es eso. Necesitamos levantar nuestro nivel espiritual hasta sentirnos bien cerca del Señor. No es que lo veamos, porque el mismo Señor lo dijo ahí en el capítulo 33, no hay hombre que me vea y no perezca. O sea, la persona que llegue a ver a Dios va a morir. Lo vamos a ver a Dios con el nuevo cuerpo, lo vamos a ver a Dios en la eternidad, pero con estos ojos humanos no lo podemos ver, porque es grande su gloria. Hermanos, quiero compartir con ustedes
de que tenemos que tener un acercamiento como el que tuvo Moisés. Y algo lindo en el capítulo 34 que voy a destacar son 4 frases que el Señor le dio a Moisés para presentarse delante de él aquel día. En primer lugar, debemos ser conscientes de que crecer implica una determinación y una perseverancia. Ahora, al comienzo de clases, yo creo que todos tienen ganas de estudiar, ¿no? Ven cuadernos, libros, lápices, van a los supermercados, ven tan llenos y tienen ganas de estudiar. ¿Quién no? Los mayores también. Dice, quiero hacer un curso de algo. Y arrancan. Yo he estudiado en la intendencia varios cursos, mi esposa también, y siempre pasa lo mismo. Aún cuando vamos a la piscina, ahora no estoy yendo hace un par de años, pero cuando íbamos, arrancaban 20, 30 personas en el curso, después se iban yendo. Íbamos quedando poquito. En los cursos que nosotros hacíamos también pasaba lo mismo. El primer día hasta los profesores se asustaban, no tenían silla para la gente, estaban todos medio apurados. Al rato pasaba la semana, iban desapareciendo y no terminaban los cursos. No había diploma, no había certificado, nada. Y pasa muy seguido en la iglesia también. A veces arrancamos con un entusiasmo bárbaro. Dicho sea de paso, el director bajó allí porque él necesita escucharlos. Yo paso por los bancos y a veces no siento las voces de ustedes. Y él se siente un poquito desanimado, Andrés, por eso. Dice, me voy a acercar un poco a la gente a ver si se animan a cantar un poco más fuerte. Mientras cantábamos recordaba en un congreso en Argentina, había 600 hermanos cantando Cuán grande es Él. Era de ponerte la piel de gallina, porque esa canción que la sabe todo el mundo, la cantaban hermanos de todo el mundo, y era precioso. Un congreso en un teatro ya en Moreno, tremendo, y no me olvido nunca de lo que sentía. Varios congresos y varias reuniones especiales lo hemos vivido. Y es hermoso cuando uno canta con el corazón. Anímense a cantar en voz alta, anímense a cantar. A veces desafinamos, bueno, pero tratemos de llevar una melodía un poco más alta, con el corazón lleno de alegría en nosotros. Es importante destacar en este mensaje que Israel cayó en el pecado. Cayó en el pecado en el capítulo 32, de adorar becerros, porque parecía que Dios se fue y que Moisés, el líder, también desapareció. Y como el líder no estaba y como Dios no estaba, entonces vamos a hacer un becerro para adorar. Y hicieron un becerro y dijeron, este becerro te sacó de Egipto. Nada que ver. Pero la mente tan finita, tan terca, necesitaba adorar algo, y bueno, adoraron un becerro a Dios. Mirándolo así decimos, pero qué tontos que fueron, que, bueno, quizás hoy no estés adorando un becerro a Dios, estás adorando otra cosa. Quizás tu ídolo es tu hijo, tu hija, tu madre, tu trabajo, tus ocupaciones, tus ganas de hacer otra cosa, eso es tu ídolo. ¿Qué es el ídolo? Ídolo es todo aquello que saca a Dios del primer lugar y pone lo que sea. No, yo adoro a mis hijos, adoro a mi madre, adoro a mis padres, adoro mi trabajo, adoro mis ocupaciones, bueno, en fin, todo lo que uno tiene a veces de deseos, del fútbol y todo lo demás. Todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida es un ídolo. Sencillo. Bien. En el capítulo 32, Israel fracasó, como fracasó muchas veces, ¿no? Por eso está la iglesia gentil, que es nuestra iglesia, porque Israel fracasó. Israel fracasó, pero Dios no fracasó. Dios en el capítulo 34 insistió, vuélveme a hacer dos tablas de piedra y volveré a poner otra vez los mandamientos. Insistió, aun cuando dijo, todos los adultos mayores de 20 años no van a, los menores de 20 años sí, pero los mayores no entrarán en la tierra prometida por lo que hicieron.
Él tuvo que renovar la mente de la juventud, de 20 años para abajo, hasta que fueran adultos, hasta que murieran todos, menos Josué y Caleb, los demás todos, hasta Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Pero una cosa que quiero destacar, Dios insistió en su propósito, no se olvidó de la promesa que le hizo, aun cuando el pueblo de Israel fracasó. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros fracasamos, que nosotros no obedecemos, que nosotros no hacemos lo que Dios quiere, que nosotros estamos ocupados en otra cosa. Nuestra mente está adorando ídolos y está sacando a Dios del primer lugar. Pero Dios no desmaya, Dios no quiebra su promesa. Lo que Él dijo que tú ibas a hacer, va a hacerlo de alguna manera. Por eso la palabra de Dios nos enseña que Dios nos disciplina, que Dios nos pone en pruebas y que seremos probados. Aunque no quieramos, seremos probados. Hasta que salgamos como el oro para servir al Señor. Ahí entonces en el versículo 1 dijo, alístate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. La palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel se fue en pos del becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte Sinaí los primeros 40 días. Cuando Moisés desciende con enojo y quiebra las tablas y reprende al pueblo, pero podemos ver ahora al Señor pidiendo otra vez 2 tablas como las primeras para escribir las mismas palabras. Nos enseña esto: el Señor no renunció a su plan. La gente era rebelde, Dios las puso en su lugar, pero su plan se va a cumplir. Alguien dijo que no somos me olvido de la palabra, perdón, insustituible. Alguien va a ocupar nuestro lugar si nosotros no estamos, ¿no? Porque el plan de Dios se va a cumplir, quiera contigo o sin ti. Si es contigo o con otra persona, pero el plan de Dios se va a cumplir. Dios tiene un plan aquí en la iglesia, y el plan de Él se va a cumplir, sea conmigo, sea con otro, sea lo que sea. Y Dios nos pone en nuestro lugar. Esto nos permite recordar para valorar virtudes esenciales como la determinación y la perseverancia, la constancia y luchar para no renunciar por los problemas de los fracasos que pueden surgir en el proceso. Hay fracasos. Yo fracaso, tú fracasas. Hay cosas que están pasando en la vida que no está de acuerdo a la palabra de Dios, que no está de acuerdo al plan que Él tiene para contigo y tiene que ajustar las cosas. Bueno, con este no puedo. Voy a hacerlo con otro. Bueno, con esta persona no cumple los requisitos, pero el plan se va a cumplir. Las cosas se van a hacer, sea con quien sea. Sin duda, el ser humano debe hacer su parte, y en el versículo 2 nos da una clave. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Es importante destacar aquí en lo que Dios le dice a Moisés que hay varios verbos que indican la acción diligente y personal de Moisés. Por ejemplo, alístate, prepárate, sube y preséntate. 4 cosas. Alístate, prepárate, sube y preséntate. Le dijo allí en el versículo 1, alístate 2 tablas de piedra como las primeras. Luego dice en el versículo 2, prepárate, sube de mañana y preséntate ante mí. Nosotros tenemos que prepararnos. ¿Saben una cosa? Muchos de nosotros estudiamos, nos preparamos, seminarios o estudios bíblicos. Y si estamos preparados para esto, tenemos que ejercerlo. ¿Qué pasa cuando una persona se prepara para un oficio y no lo ejerce? ¿Qué pasa cuando tú estudiaste
alguna profesión, pero no ejerces. Sí tienes un diploma que dice que tú eres tal persona, maestro, abogado, escribano, carpintero, electricista, yo qué sé, todos los oficios que existen. Tú estás preparado para algo, estudiaste, te presentaste, hiciste todo bien, te recibiste, pero no ejerces. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Qué piensas de los demás que dijeron, wow, tú te recibiste de algo, pero no estás ejerciendo? ¿Qué pasó? Tantos años de estudio, tantos años de preparación, pero no estás ejerciendo. O sea que no está dando fruto tu estudio. Tú estudiaste para producir luego dinero para ejercer lo que estudiaste. Y con eso estás ganando dinero. Aquellos que están ejerciéndolo, bienvenido, esa es una bendición. Pero los que no ejercen lo que estudiaron, entonces están fuera, inutilizados en ese aspecto. En la parte espiritual, los que se prepararon para el ministerio, ya sea cualquier ministerio, porque hay varios ministerios, no todos tienen que pasar por un púlpito. Y en la parte que nosotros nos preparamos, y por eso es bueno decirle a nuestros hijos que se preparen en lo que sea. Hay algunas personas que me están diciendo, algún joven que quiere ser médico. Bien, va a pasar 8 años de estudio, ojalá que llegues al final, pero esa es su deseo y su profesión, y si Dios le dio ese corazón para estudiar, bienvenido. Otro va a ser maestro, otro va a ser otro oficio, otros quieren estudiar algún oficio, lo que sea, computación, carpintería, electricidad, lo que sea, y luego lo van a ejercer. En la parte espiritual, lo que nosotros estamos preparados, ¿estamos ejerciendo lo que estamos preparados? Todo lo que estudiaste afuera para trabajar, lo puedes emplear en la obra del Señor. Es necesario tener varios oficios, porque se necesitan en la obra del Señor. Hay personas que saben construir, hay personas que saben hacer otro oficio. Bueno, póngalo en las manos del Señor para que el Señor le reciba esa producción. Y en estas 4 frases me quiero enfocar un poquito. La primera, ¿cuál era? Alístate, prepárate. Luego dice, prepárate, sube y preséntate delante de mí. Esas 4 cosas las tenía que hacer como hacerlo para presentarse delante del Señor. Eran requisitos que el Señor le pedía a Moisés. Y Moisés hizo exactamente lo que Dios le pidió. Y subió, y vio la gloria de Dios. Y Dios escribió en las nuevas tablas. Y esas tablas estuvieron durante miles de años allí. Y ellos sabían que Dios lo había preparado. Entonces, la persona que Dios ha llamado debe ser parte activa en la búsqueda de algo que Moisés tenía en ese momento. La presencia de Dios. Hago un silencio aquí y pienso un poquito y te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas en la presencia del Señor? Tú podrás decir, no tengo tiempo, trabajo, tengo la televisión, tengo mi celular, no tengo tiempo para Dios. Hay algo lindo que siempre quiero recalcar. Tú, si eres hijo de Dios y deseas estar en la presencia de Dios para la vida eterna, y no tienes comunión hoy con el Señor, hay algo que no está funcionando. ¿Tienes tiempo para el Señor? Y no hablo del tiempo de estar todos juntos en la familia, tiempo personal, Dios y yo. ¿Tienes tiempo? No, mi vida está complicada, tengo todo ocupado los horarios, no puedo tener tiempo, estoy cansado, vengo de trabajar, quiero tomar mate, quiero sentarme, mirar un poco de televisión y que no me moleste nadie. ¿Y Dios, dónde está en tu vida?
¿Qué tiempo tienes para estar en la presencia del Señor? ¿Qué acercamiento tienes tú con Dios? A los que somos padres y nuestros hijos emigraron para tener su familia, lo que más deseamos es que nuestros hijos estén con nosotros, nos vengan a ver, nuestros nietos estén cerca. Y si no pasa, hay un distanciamiento que es difícil de llevar. ¿Qué más quiere Dios que nosotros estemos cerca de Él? Y si hay distanciamiento con Dios, ¿por qué luego le pedimos que Dios nos bendiga? ¿Por qué le pedimos cosas a Dios si nosotros no hacemos nada para estar cerca de Dios? Dios no es un genio que nosotros frotamos la lámpara y sale y de qué desea. El otro día leí algo bueno. Nosotros tenemos a veces la equivocación de decirle a la gente, venga a la iglesia para que su matrimonio se arregle. Venga a la iglesia porque usted no tiene trabajo y si viene a la iglesia el Señor lo va a bendecir. Eso no es bíblico. Lo que nosotros tenemos que decir es que se arrepienta de sus pecados y sea salvo. Porque eso es lo que Dios pide, que seamos hijos de Él. Arrepiéntete de tus pecados y venga a la presencia del Señor. Cuando usted es hijo de Dios, la primera cosa que tiene que hacer y lea la oración modelo, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, el modelo no es para que tú lo repitas, pero sí puedes enfocarte en los puntos principales. Cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, está pidiéndole al Padre, lo está elogiando, lo está alabando, y luego le pide algunas cosas, le agradece y le pide algunas cosas. Si usted sabe el Padre Nuestro, y si no lo sabe, léale un poquito, y vea cómo lleva el nivel de primero agradecer al Señor por lo que es, y luego poder pedirle algo. Lo digo siempre, si usted tiene un hijo agradecido, usted le da todo. Pero si usted tiene un hijo desagradecido, usted no le da todo. Si tú eres un buen hijo de Dios, Dios te va a dar todo lo que tú quieres. En su voluntad, no de tu capricho. Porque tú puedes pedir un auto 0 kilómetros que vale $40.000 y Dios no te lo va a dar porque no es su voluntad. Así que arreglate con el cachilito que tenés de $3.000. Es muy importante tener en cuenta que existen dos caminos para llegar al monte Sinaí. Hay dos lugares, hay dos caminos. El primero se llama el Siquet Basal y es más largo y menos empinado y dura aproximadamente 2 horas y media de camino. Y el otro camino, que se llama Siquet Shashina Musa, perdón el nombre en hebreo, es más directo y pronunciado, tiene 3.750 pasos de arrepentimiento. Todo esto nos habla de esfuerzo y compromiso propio de la persona en la búsqueda de Dios. ¿Por qué leo esto? Porque no era fácil subir al monte Sinaí. No era el campito que era plano. Era muy duro. Tenía 2.285 metros de altura. De ahí se podía ver todo el desierto. Y Moisés tenía que subir hasta allá arriba. Y lo hacía con sacrificio, con problemas. Los que subieron el Cerro Pan de Azúcar saben que es un cerrito comparado con esto, ¿no? Y nos cuesta subir. Yo hace años que no lo subo, pero cuesta subir. Hay resbalones, hay accidentes, todo esto. Imagínense, Moisés subiendo ese monte. Pero nos hace pensar en esto. Para estar en la presencia de Dios no es fácil. Lleva su esfuerzo, lleva su dificultad. Pero cuando llegamos a la cima y tenemos la presencia de Dios con nosotros, valió la pena el sacrificio. Es como los padres o las madres que sufrieron todo el parto, pero cuando tienen su bebé se sienten felices y parece que nunca habían sufrido, pero sí sufrieron, sí pasaron mal, pero el premio es más grande que su sufrimiento. El premio de vivir la vida cristiana es más grande que lo que sufrimos, que lo que padecemos, que lo que nos sacrificamos, que lo que dejamos.
El Señor nos dice en Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Son más altos mis caminos y mis pensamientos que los vuestros. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios que complace nuestra vida y que nos dio el premio de la vida eterna. Y no es poca cosa. Tenemos que buscar esa presencia del Señor. Y yo le voy a llamar la comunión íntima del Señor. ¿Has llegado a esa comunión íntima? ¿Sabe que si no lo lograste, te está faltando algo? Es como te dije, si te preparaste o te estás preparando o estás escuchando el mensaje y te estás leyendo la Biblia, pero no llegas todavía a la cima del monte, hay algo que te falta todavía. Tienes que procurar llegar a la cima del monte, o sea, tienes que procurar tener una comunión íntima con el Señor. Cuando tú tengas esa comunión íntima con el Señor, no habrá nada ni nadie que te pueda derrotar, porque el Señor está contigo. Pero si tú abandonas, como te decía yo, los cursos abandonan. Si tú abandonas a mitad del camino la vida cristiana, por los esfuerzos que tienes que hacer, porque no es fácil la vida cristiana, porque Dios me puso muchas pruebas, y no vale. Porque si yo cumplo con Dios y voy a la iglesia y hago todo lo que Dios me pide y me pone esta prueba tan grande, entonces no vale la pena la vida cristiana. Eso es lo que piensan algunos. Y quedan en el camino, derrotados. Y bajan. El otro día veía una amiga que venía a la iglesia y era una fiel creyente. Y la vi y estuve mirando su perfil y digo, qué lástima. Prometía tanto, pero no, las cosas del mundo le ganaron. Y ya no está más acá. Habla de Dios, está bien. Piensa a la gente que cuando se va a la iglesia, Dios está con él y con su Biblia, y con eso está bien. Yo le voy a decir algo, eso es antibíblico. Porque la Biblia habla de iglesia. Y la iglesia es la asamblea de los convertidos. Es una asamblea, iglesia, no es este templo. Esto es un templo. No, cuando decimos vamos a la iglesia es esto. La gente, los creyentes, que se juntan para adorar a Dios, para escuchar su palabra, para estudiar su palabra, para desarrollarse como hermanos en Cristo. Esa es la iglesia. Y nosotros somos partícipes de esa iglesia. Y Dios requiere mandamientos para obedecerlos, para estar en la iglesia como Él quiere. Y la primera cosa, que lo que estamos hablando hoy, son intimidad con Dios, revelando sus secretos y su voluntad para cada uno. El versículo 3 del capítulo 34 dice, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. ¿Qué dice acá? Yo no quiero que venga nadie, ni animales traigan. Quiero que tú estés solo conmigo. Y se levantó Moisés y fue. La misma palabra del Señor nos enseña que nuestro Dios se da a conocer o se revela de manera general a través de su creación. Y sin embargo hay diferentes niveles de revelación particular de Dios, según su voluntad. En el versículo 5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. En aquel monte y en esa búsqueda de Moisés, el Señor le reveló la ley, el modelo del tabernáculo, las instrucciones para el sacerdocio, el orden para marchar por el desierto. Por eso recuerda que a veces el Señor no nos quita del desierto, sino que nos instruye cómo atravesar el desierto. El Señor no va a quitar las pruebas si Él te está probando, pero quiere darte instrucciones para que cruces ese problema, para que cruces
ese desierto. Es muy importante aprender lo que allí Dios quiere enseñarnos y en aquello que Él quiere que nosotros maduremos. En tercer lugar, la verdadera transformación humana se da en la presencia de Dios. Y tenemos que reconocer en el versículo 28 de ese mismo capítulo 34 de Éxodo, dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Podemos considerar aquellos 40 días como un símbolo, pues nos habla de tiempo. Desarrollar amistad requiere tiempo. Y hoy nuestra sociedad corre a gran velocidad. Todo es el hoy, todo es allá. ¿No les pasa cuando ustedes escriben un WhatsApp o algún mensaje a alguien y pasa un rato y no le contestan? ¿Cómo se ponen ustedes? Lo voy a bloquear, porque si no me contesta, lo bloqueo. O lo llamamos y decimos: ¿qué pasa que no me contestas? Pasa un ratito nomás, y nos pasa eso. O llamamos a nuestra familia y le decimos: ¿qué pasa? Te estoy llamando y no me contestás. No, el teléfono estaba lejos, no estaba cerca, no te escuché. Y te pones mal por eso. ¿Qué pasa con Dios y contigo cuando pasa el tiempo y tú no le contestás nada? ¿Qué pasa cuando tú no orás, no lees la Biblia, no tenés esa comunión en la presencia del Señor? ¿Qué pasa con Dios? ¿Estará contento? ¿O estará con ganas de tocar el bloqueo? A este lo voy a bloquear, porque si no me contesta. Y entonces cuando uno ora y ora y ora, está bloqueado. Yo tengo bloqueado a algunas personas. Y no me pueden llamar porque yo lo bloqueo. Y si Dios nos bloquea a nosotros, por nuestra actitud, por nuestra mala conducta. Ahora, yo estoy seguro que tú quieres todas las bendiciones de Dios. Yo creo que tú quieres que Dios te acompañe, que cuide tu familia, que tus hijos crezcan bien y que tus nietos también, los que tienen. Tú estás con ganas de que todo funcione, pero no estás haciendo lo que Dios quiere de ti. Y quiero que aprendas eso. Necesitas estar en la presencia de Dios. ¿Sabe? A veces le pido a mi esposa: mira, me voy al fondo, al escritorio mío, pero quiero estar solo. Digo, no es porque no quiero estar contigo, pero necesito estar con el Señor. Necesito estar a solas con el Señor, un rato, aunque sea. Y ahí, en silencio, tratar de conectarme con el Señor. Tratar de escuchar su voz en silencio y que Él me escuche a mí. Necesito alimentarme espiritualmente. Y la manera de hacerlo es acercarme a la presencia del Señor. No pido como Moisés, ¿no? Ya demasiado para mí. No pretendo que Dios me muestre su gloria ni esté yo 40 días con Él. Pero puedo estar un rato. ¿Podés estar 40 minutos con Él? Recuerdo cuando el Señor le pedía que oraran a sus discípulos, y sus discípulos, ¿qué hacían? Se dormían. Y le decían: ¿no habéis podido estar conmigo una hora? Y él agarraba y se separaba un poquito más adelante. Ni una hora podían estar con el Señor. ¿Y qué es lo que le pide el Señor? Estate una horita conmigo. Necesito tu compañía, necesito tu presencia. Acomoda tu día como puedas, para que ese día tan lleno de actividades haya un tiempo para estar en su presencia. Tú tienes que escuchar al Señor. ¿Pretendes que Dios sea una bendición en tu vida? Bueno, haz algo. Haz los pasos que necesitas hacer. Como podemos ver en este pasaje bíblico, Moisés invirtió tiempo. 40 días. Invirtió ayuno. No comió ni bebió pan. ¿Qué estás invirtiendo tú para estar en la presencia del Señor? Tienes que invertir tiempo. Vuelvo a repetir, ni yo lo voy a hacer. No voy a estar 40 días orando, pues no creo que lo logre. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo estás en la presencia del Señor?
pastor, yo no tengo tiempo. No me pida eso porque yo no lo voy a hacer. Bueno, los resultados están a la vista. Dios no va a bendecir quien no hace una inversión de tiempo. Necesitas invertir en Dios para que Dios invierta en ti. No es al revés. No es que Dios te tiene que dar todo lo que tú pides y entonces tú le vas a dar lo que sobra. Dale lo que el Señor te está pidiendo. Y es muy importante tener en cuenta que la transformación que Moisés llevó a cabo y el resplandor en su rostro vino después que él habló con Dios. ¿Estás entendiendo? ¿Será que los hermanos vean que tú estuviste con el Señor y tienes una vida espiritual alta? ¿Será que tú estás viendo que aquella persona que tú te acercas? Yo recuerdo cuando estábamos allá en la iglesia de mi papá, había personas que se dedicaban a orar y eran hermanos ancianos. Y siempre le pedíamos, la hermana Lola, por ejemplo, está en la presencia del Señor. Ella fue una anciana de la iglesia, su hijo fue mi primer amigo, Julio. Y con Julio hacíamos todo lo que los adolescentes querían hacer. Bueno, eso no es el caso del que voy a hablar. Pero su mamá era una mujer de oración, como había otras hermanas en la iglesia. Y el pastor, que era mi papá, siempre le pedía, hermana Lola, le encargo esto, esto y esto, allí en la congregación, porque sé que Dios la va a escuchar a usted. La hermana Lola era una persona muy humilde, vivía en una casita re humilde. No tenía casi muebles en su casa, pero tenía un corazón de oración tremenda. Se falleció a los 90 y pico de años. ¿Saben, hermanos? Hay hermanas y hermanos ancianos que pueden tomar eso como ministerio y orar por los pastores, orar por la iglesia, orar por los hermanos que están enfermos, orar por los que necesitan trabajo. Intercesión precisamos. Y eso se llama interceder por los demás. Nosotros somos intercesores. Cuando usted viene y pide oración para una hermana, un hermano, ¿qué somos nosotros? Intercesores. No somos los milagrosos, no hacemos nada, pero intercedemos, como dice la palabra, donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, el Señor va a estar en medio de ellos. Y va a contestar las oraciones. Moisés no tuvo que decir que estuvo en la presencia de Dios, porque todos lo vieron. ¿Estás entendiendo? Si tú estás en la presencia de Dios y tienes un nivel de acercamiento a Dios, los demás lo van a notar. Y si tú no tienes un acercamiento a Dios y estás viviendo lo que tú quieres vivir sin adecuarte a la palabra de Dios, también lo van a notar. La última conclusión. Cuando estamos en la presencia de Dios, muchas cosas comienzan a ocurrir en nuestra vida. Busquemos a Dios con perseverancia, con pasión, con expectativa de lo nuevo que Él trae a nuestra vida. Dios quiere manifestarte en ti y a través de ti. Sus planes son maravillosos. Puedes confiar plenamente en Él. Alístate, prepárate, sube. Y la cuarta cosa que dijo, lo leo porque no lo recuerdo de memoria, la presencia del Señor. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Y eso es lo que el desafío de esta mañana. Que tú llegues a ese nivel espiritual. No va a pasar nada contigo si tú no haces algo. Y no busques esconderte o alejarte del llamado de Dios. Acuérdate de Jonás. Dios le dijo, vaya a la ciudad de Nínive. Jonás, ¿qué hizo? Se tomó un barco y se fue para el otro lado. ¿Y Dios qué hizo? Ustedes lo conocen, lo cantamos allí en esa canción. Él no hizo caso a la palabra de Dios, por eso Dios puso un pez, usted va a volver a Nínive. Y él volvió a Nínive, pero ya no como era al principio. Ya su presencia era una presencia asquerosa de haber estado 3 días en el pez con sus ácidos estomacales y todo lo demás. Y la ciudad de Nínive se arrepintió y 120 personas, del rey hasta el último de todos, se arrepintieron porque Dios perseveró en su plan.
A pesar de que Jonás no obedecía, Dios cumplió su plan. Y era salvar a Nínive. Y Jonás se enojó con Dios. Pero a Dios no le importó. Le dio una lección. Usted va a hacer lo que yo le diga. Y yo te digo a ti, Dios va a hacer lo que Él quiere con tu vida y te va a llevar de la manera que quiera, aun cuando tú te niegues a obedecer al Señor como corresponde. Así que si te viene alguna lección en tu vida fuerte, pregúntate, ¿para qué, Señor, me está pasando esto? ¿Para qué? ¿Qué quieres que yo aprenda? Y si Él te dice, endereza tus pasos, te está yendo de lo que yo quiero de ti, Él te va a hacer volver al camino y te va a llevar donde Él quiera para cumplir el propósito en tu vida. Yo quiero que Dios cumpla el propósito en mi vida. Yo quiero dar frutos de arrepentimiento y frutos para su gloria, pero a la manera de Dios, no a la manera de Arturo. Yo puedo tener planes, puedo haber aprendido maneras de hacer las cosas, pero no es la misma manera que Dios quiere que yo haga las cosas. Entonces, para aprender lo que Dios quiere de mí, tengo que estar en su presencia para que Él hable en mi corazón. ¿Sabe? Estuve luchando toda la semana con este mensaje. Hasta se lo mostré a mi esposa. Digo, no sé si predicar esto. Y ella lo leyó y me dijo, predica eso. Digo, sí, pero estoy en lucha. En la madrugada de hoy me desperté tantas veces y digo, Señor, no quiero predicar esto. Y hasta el final de todo tuve que luchar hasta subir al púlpito. Y el Señor dijo, esto es lo que quiero que prediques. Y es lo que voy a decir. A veces hacemos las cosas que queremos nosotros y a veces hacemos a nuestro antojo. Y eso no es la voluntad de Dios. Yo te desafío en esta mañana a que tú hagas la voluntad de Dios cerca del Señor. Me encanta el corito, el himno cerca, más cerca. La lectura de la hermana Ivonne decía que el autor de Presencia Tal de Cristo, él había escrito cerca, más cerca. Me imagino la cercanía del autor en Presencia Tal de Cristo, cerca, más cerca. 1790 y pico, dijiste. Mire cuántos años escribió eso y cuántos himnos, himnarios escritos y cuántos creyentes durante tantos años hemos cantado estas canciones, durante tantos años, de alguien que se inspiró porque estuvo cerca de Dios. En la palabra de Dios los escritores estuvieron cerca de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y la inspiración vino a todos los autores. Moisés no estuvo en la creación, pero él escribió los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. ¿Y cómo sabía Moisés qué había pasado en la creación? Porque Dios se lo reveló. Y habló de todo de las primeras familias de la tierra, y de la genealogía, y del pueblo. ¿Y por qué lo supo? Porque estuvo cerca de Dios. Moisés fue un gran hombre de Dios. Y aún Dios no le permitió entrar a la tierra prometida porque pecó. Y el pecado de él fue ponerse en lugar de Dios una vez sola. A veces Dios nos corrige y nos pone en aprieto porque nosotros nos equivocamos al camino. Pero gracias a Dios su misericordia es grande y hay perdón. Él tiene misericordia de ti. Él no quiere destruirte. Cuando te manda las cosas es para que ponga las cosas en su lugar, no para destruirte. Jamás pienses que Dios te quiere destruir, porque Él te ama. Pero quiere verte a sus pies, sumiso, humilde, sin idolatría, llevando lo que el Señor te dio, la cruz de cada día, y obedeciéndole, y amándole, y llevando a otros a los pies de Cristo. Esa es la manera que el Señor nos quiere. Pero todo comienza en el monte de la oración. Amén. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este mensaje y ojalá que todos logremos llegar a ese monte de la oración. Todos logremos tener esa presencia contigo como Moisés la tuvo. Yo en mi vida personal lo deseo. No lo he logrado, pero lo deseo con todo mi alma, estar cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a poder comprender que la llave de toda nuestra vida cristiana
comienza con el amor a ti, el acercamiento a tu trono, en tu presencia, oh Dios. Gracias por este día, gracias por cada uno de los que vinieron. Despídenos ahora, Señor, para irnos cada uno a nuestros lugares, pero con el gozo de haber estado contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.